¿Están o no están? Bueno, pues miren, siempre es un gozo venir a adorar a nuestro Señor. Yo creo que muchos tenemos problemas, aflicciones, pecado en nuestras vidas, pero este es nuestra casa y el refugio donde podemos venir a tener comunión, donde nos entendemos, donde la fe en Cristo nos une y nos ayuda a poder tener esa confianza de saber que estamos en el lugar correcto. Así que le pido que levante su ánimo, que esté listo para lo que Dios quiere hablar esta mañana en nuestras vidas. Y bueno, acompáñenme al libro de Esdras. Estamos estudiando este hermoso libro, ahí Esdras capítulo 8, estamos ahí estudiando un ejemplo perfecto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esta es la tercera parte. Tenía yo la intención de poder ocupar pues el capítulo tal vez en 2 mensajes máximo, pero Dios ha ido pues mostrándome que pues en esa dependencia de Él, hermanos, ¿no? De decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. El Señor me ha dado gracia para encontrar grandes principios que podemos aprender y detenernos, aunque sea un poco más, y detallar. Así que en este ejemplo perfecto de la soberanía de Dios, ya lo vamos a ir a la capacidad de la gracia de Dios, porque recuerde, siempre hay un tope de este principio, de esta gran verdad. Tenemos un Dios soberano, bajo control, controla todo. No hay nada que se le escape de las manos, lo hemos estado aprendiendo en este capítulo o durante todo el libro. Pero el hombre, usted y yo, tenemos una responsabilidad delante de Dios. En la salvación, esa responsabilidad, aunque Él hace todo, y es donde choca nuestra mente, de que no entiende. Usted en la salvación no tuvo nada que ver, en la salvación usted no participó con una decisión, con un libre albedrío, ya lo hemos estado estudiando. Y a la par de eso, hermanos, podemos entender también que tenemos una responsabilidad de arrepentirnos y creer en el sacrificio de Cristo. Entonces ahí está, ¿verdad? La soberanía de Dios en la salvación completa y absoluta, pero la responsabilidad del ser humano, ¿de qué? De arrepentirse y creer. Y a los que ahora somos salvos, vemos ese principio nuevamente en nuestras vidas. Este Dios soberano está actuando en nuestra vida, en nuestro corazón, nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada vez somos mejores, cada vez estamos en esa lucha. Ya no somos los mismos, esa es una seguridad que ya no lo somos, pero participamos, obedecemos, anhelamos, oramos, leemos, luchamos. Entonces Dios está haciendo la obra de santificación, pero usted y yo somos responsables. ¿Ya lo vio? Eso es lo que estamos viendo en el libro de Esdras. Y entonces nos detenemos ahí. Quiero que me acompañe a los versículos 21 y 23 de Esdras. Y sin detenerme mucho en lo que ya hemos visto, quiero irme directo al tema. Así que vamos a darle lectura, hermano. Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. Y vea en qué parte del relato de esta enorme experiencia que está viviendo Esdras está a punto de partir en ese segundo grupo, ¿verdad? Que regresó a Jerusalén después de 80 años de que había regresado el primer grupo con Jesuá y Zorobabel. El primer grupo tuvo la encomienda de levantar el templo que estaba en ruinas. Pero ahora este segundo grupo, liderado por Esdras, ¿se acuerda cuál es el objetivo que tiene? Restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel. Aunque ya está terminado el templo, perdón, hermano, voy a quitar. Ya está terminado, no se está usando. El pueblo de Israel tiene una apatía, no tiene una relación con su Dios. Y entonces Dios levanta a Esdras para encabezar ahora un segundo grupo con la encomienda de levantar la vida espiritual, restaurar la vida espiritual entre ese Dios majestuoso y su pueblo escogido que es Israel. Entonces estamos en ese relato. Ya vimos hace 8 días que Esdras se da cuenta que no hay levitas, que Dios le muestra a través de su diligencia
que ya están a punto de partir, ahí cerca del río Ahava, pero no hay levitas. Él convoca para que regrese su pueblo junto con él, y de todos los que regresan, pues no hay sacerdotes, y vimos la importancia de los sacerdotes, ¿lo recuerda? Pero ahora llegamos y de repente parecería que Esdras, pues a Esdras no se le va nada de las manos, y vean lo que vamos a leer a continuación, versículos 21 al 23. Si tiene su Biblia y si no está el texto en la pantalla, dice la palabra de Dios: y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Vamos a tomarnos unos instantes, vamos a orar, que Dios nos ayude a ver qué tiene para nosotros en este pasaje. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, vamos a poner este mensaje en las palabras, en las manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, inmerecido para con nosotros. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros, gracias aún por las pruebas, las dificultades que aparecen. Gracias por mostrarnos la lucha que tenemos con esos hábitos pecaminosos que están arraigados en nuestro ser, pero que tú sabes, Señor, tenemos el deseo de cambiar. Así que ponemos en tus manos este mensaje a fin de que tú nos des entendimiento. Ayuda al predicador a que no hable sus palabras, sino solo tus palabras, y podamos explicar tu bendita palabra y poder llevarnos la tarea de aplicarla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces, si nosotros vemos el relato, pues dice que Esdras publicó ayuno. Y este es un tema que hoy quise detenerme para que entendamos qué es el ayuno bíblico, de qué trata, a qué se refiere el ayuno. Y yo creo que en mayor o menor medida todos tenemos dudas. Algunos venimos de un contexto en donde la práctica del ayuno era completamente ausente, o por otro lado era obligatoria. En otros, bueno, se enseñaba, no se practicaba. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte a ti esta mañana como cristiano? A saber y a entender qué nos quiere enseñar Dios sobre el ayuno. Vamos a aprovechar el texto y entonces, ¿qué es el ayuno? Sería la primera pregunta esta mañana. ¿Qué es el ayuno? Si lo pudiéramos definir a la luz de la etimología de la palabra, es vivir sin alimento. Así lo traduce la etimología de la palabra, es vivir sin alimento. Vemos que para los convertidos al cristianismo empezamos a tener un poco de idea, escuchamos la palabra, preguntamos, pero vea lo que empiezan a comentar algunos teólogos. Les cito: para los convertidos, el cristianismo es, escuche, un acto de humildad, duelo, humillación, sumisión, obediencia, adoración, unción, sin probar alguno o ningún alimento para sujetar o subyugar nuestra carne, debilitándola y tener un acto de dependencia hacia Dios para fortalecer nuestro espíritu. Ya como que se va ampliando la definición, ¿lo notó? Entonces ya es más allá de es vivir sin alimento, ahora añadimos que es un acto de humildad, de duelo, humillación, sumisión, obediencia. Wow, esto es algo interesante porque muchos se quedaron en la primera definición. Entendemos el ayuno como, bueno, pues no como. Si venimos del contexto de la tradición religiosa, a mí en lo particular, bueno, me enseñaron que en Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo, no se comía hasta las 12 del día. Así me enseñaron a mí. Y entonces imagínense con mis hermanos, 3 hermanos, pues mis papás aún ese día a veces salían a trabajar, iban al panteón, a la iglesia, no nos llevaban. Y pues así conocí yo por primera vez lo que era el ayuno, sin una definición, sino en la práctica. Entonces, bueno, ahí estábamos y nos cuidábamos los 3.
y nos dábamos manazos o latigazos, o nos daban nuestros papás una varita, y pues la tarea era que no se comiera alimento. Y ahí nos veía marcados a todos los hermanos, porque en cuanto alguien se acercaba, toma, ¿no? Porque había devoción hacia el ayuno que pues nos enseñaron, no se come, no se come. Y hermanos, pues veíamos el reloj y casi 10, 9, 8, y en cuanto daban las 12 a comer, porque pues así entendimos el ayuno, ¿verdad? No sé usted, pues, pero yo creo que tiene sus propias experiencias, o nulas, tal vez no le enseñaron nada sobre el ayuno. Pero vean lo que dice una definición un poquito más amplia. El Nuevo Diccionario de la Biblia dice, y es un resumen, se lo resumo, es la abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. La primera vez que la Escritura hace referencia, escuche, no a la definición, sino a esta práctica, es en Éxodo 24:18, cuando Moisés está en el monte, ya está a punto de recibir las 2 tablas con los 10 mandamientos, y ahí dice, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, y dice que estuvo sin comer ni beber agua. Esa fue la primera vez que aparece, no la definición, sino la práctica, y vea qué reto, ¿no? Moisés, estando a punto de entrar en la presencia de Dios, recibir los mandatos en las 2 tablas, y en un ayuno de 40 días y 40 noches. Es tremendo. Pero la primera vez, hermano, que aparece la palabra ayunar en las Escrituras es en el libro de los Jueces, por si quiere anotarlo, los Jueces 20, 26 y 27. Esa es la primera vez que ahí sí aparece la palabra ayuno. Y la palabra ayuno es la palabra, no tiene que aprendérselo ni mucho menos, es la palabra hebrea tzom, con T-S-O-M, tzom. Y esta primera vez que aparece es porque incluye, ahí usted puede encontrar el relato de la primera vez de que Dios utiliza esa palabra para poner a ayunar a un pueblo, a un hombre, a una mujer. Y también dice que no necesariamente tiene que ser la abstinencia de alimento, sino esto es lo que yo quiero que usted empiece a entender esta mañana y que nos puede ayudar a ver qué quiere enseñarnos Dios a nosotros como iglesia ya en este tiempo, no en el Antiguo Testamento, hace miles de años, sino para nosotros. Y hacia esa aplicación vamos para que cuando usted salga de este lugar aprenda un poco más del ayuno, sobre todo en nuestro relato de Esdras. Entonces, no es necesariamente abstinencia de alimentos solamente. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, David pasó toda la noche acostado en tierra, sin bañarse, ni ungirse, ni cambiarse de ropa, cuando oraba por la vida del hijo que iba a tener con Betsabé. Al final, usted sabe, Dios respondió en la manera en que ese bebé murió. Pero bueno, nos da un ejemplo de que David fue más allá de solo no alimentarse, ¿se da cuenta? Se quedó recostado toda una noche. No se bañó, no se rasuró, no hizo nada. Él estaba en ese clamor, en ese ayuno, pues pidiendo que la vida de ese bebé pues no se perdiera, ¿no? Se perdió. Pero finalmente es un ejemplo que nos da, eso nos lo dice 2 de Samuel 12, del 15 al 20, ahí usted puede ver ese relato. Muchos comentaristas incluso dicen que podemos ver el primer ayuno, escuche esto muy importante, allá en Génesis 2, 16 al 17. Ahí podemos ver que Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿se acuerda? No comerás. La abstinencia de un solo árbol, de todo puedes comer, pero abstente de comer de este árbol, le dijo Dios al primer hombre. Y fue al hombre. No, ahí todavía no estaba Eva y el hombre recibe ese mandato, ¿lo recuerda? Pero muchos dicen, bueno, si se tratara de abstenerse de alimentos, ese podría ser el primer ayuno, que el hombre incumplió y usted sabe las consecuencias. Así que con un poquito de información que quería darle en general acerca del ayuno, conceptos generales, hoy vamos a aprender en nuestro texto, hermano, 4 características del ayuno que vemos de Esdras, que te van a motivar a humillarte delante de Dios. Eso es lo primero, el primer propósito, meta,
que nos motivemos esta mañana a salir humillados, que entendamos qué significa esta palabra delante de Dios y a ser fortalecido en medio de cualquier prueba que tú puedas tener esta mañana. ¿No tienes la prueba en tu vida presente? No te preocupes, la vas a tener. Y tal vez Dios te está preparando esta mañana. ¿Para qué? Para que cuando llegue la prueba, hermano, sepas qué significa humillarse delante de la presencia de Dios en medio de esa prueba y después ser fortalecido por el mismo Dios, no por tus recursos, no por tu inteligencia, tu madurez, no por incluso el conocimiento de la palabra de Dios, por Dios mismo. Entonces es un buen tema, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a conocer estas 4 características del ayuno de Esdras y vamos a ver inmediatamente la primera característica. Entonces, número 1, tú ya tienes ahí el bosquejo, los 4 puntos, y la primera característica es la proclamación del ayuno. Y esto lo vemos en el versículo 21, en la primera frase. Dice, y publiqué ayuno, regresa a Esdras, ya no te salgas de Esdras. Vamos a ir versículo a versículo explicando el texto. Y publiqué ayuno ahí junto al río Aba. Nosotros podríamos pensar, y si lo leemos así de corto, sin el contexto, y vemos todo lo que implicaba, decimos, bueno, pues se le ocurrió a Esdras ayunar en ese momento, pero hermano, no. La necesidad de ayunar, de interceder, de orar, era imperiosa. No era un viaje fácil. La distancia que tenía que recorrer ese grupo de personas era de 1500 kilómetros. Iba a durar alrededor de 4 meses, hermanos. No solo era desierto, sino otro tipo de terreno por el cual iban a caminar. El texto no nos dice el clima, los animales, los peligros a los cuales se iban a enfrentar. Y usted y yo lo podríamos pasar por desapercibido, pero escuche esto, Dios no, ni tampoco Esdras. Y Esdras, en esa obediencia que hemos visto que está dejándose ser usado por Dios, entonces proclama este ayuno, porque él sí conocía el contexto de las pruebas que le esperaban en el camino por el desierto hasta llegar a Jerusalén. No era como de caminar, ya llegué. A veces vemos la Biblia así. Nos pasamos de largo hacia la siguiente escena que la palabra nos va mostrando sin detenernos y reflexionar. Era un viaje muy peligroso. Había que tener una logística, ¿está de acuerdo? Para 4 meses. Para los contratiempos que pudieran presentarse, tenían que llevar agua, tenían que tener todo tipo de cuidado en los detalles, no se le podían ir los detalles. Pero al Esdras ver los detalles y ponerse a pensar en ellos, no empezó a utilizar ese gran liderazgo, sus propios recursos, ¿lo nota? Sino él dice, y publicamos ayuno junto al río Aba. Y a veces nos pasa así a nosotros. No quiero aplicar ahorita nada, pero nada más hago un paréntesis. Nos esperan grandes retos, que sabemos, o que no sabemos, pero llegan. Y lo primero que sería bueno aprender es depender de Dios. Buscar a Dios en medio del problema, en medio de la circunstancia adversa. Es el ejemplo que nos da Esdras. Publiqué ayuno junto al río Aba, dice la primera frase. Y entonces él dice, ni siquiera el ayuno, hermano, lo voy a hacer yo, sino lo proclama. Le dice al pueblo, junto conmigo todos vamos a ¿qué? Ayunar. Por eso es que lo publica, lo proclama. El pastor MacArthur resume esto de la siguiente manera, y cito, estaban a punto de emprender el largo viaje. Era un trayecto peligroso porque los caminos eran frecuentados por ladrones que robaban para sobrevivir. Incluso los mensajeros viajaban con caravanas por su seguridad. Esdras y el pueblo no quisieron confundir al rey acerca de la confianza que tenían en la protección de Dios, de modo que se encomendaron a él para su seguridad con un ayuno en oración. Dice el pastor MacArthur al final, que lo vamos a aprender, Dios honró su oración de fe otorgándoles su protección. Fin de la cita. Entonces, por eso es que lo primero que hace Esdras es proclamar. La palabra en hebreo es kara, que en hebreo significa hablar en público con ahínco, fervientemente, y eso fue lo que hizo Esdras.
¿Qué proclamó? Ayuno. Ya le dije que viene de la palabra hebrea som, que significa abstención, y como ya vimos, no solo de alimentos, que es como lo siempre relacionamos el ayuno. Nos dicen la palabra ayuno y lo primero que pensamos es no como, sin alimentos. Pero estamos aprendiendo que va más allá de solo abstenernos de alimento. Y en el Antiguo Testamento, hermano, ya se habían hecho proclamaciones públicas de ayunar. Si me acompaña en 2 de Crónicas 20:30, si no solo anótelo, véanlo en la pantalla para que nos vayamos un poco más rápido. Israel está a punto de entrar en una guerra con Amón y Moab, dos pueblos ahí enemigos. Y entonces el rey Josafat hace lo siguiente, vea, 2 de Crónicas 20:3. Entonces él tuvo temor y Josafat, ¿qué dice ahí, hermanos? Humilló su rostro para consultar a Jehová, y ve aquí lo importante, e hizo pregonar, kará, el hebreo, ayuno, som. ¿Solo él lo proclamó? No, a toda Judá. Pero en medio de qué está esta proclamación, de una guerra, de peligro, de muerte, de espada, persecución. Entonces Josafat se humilla, se da cuenta de la situación tan grave que está a punto de suceder y proclama ayuno. Pero quizás el versículo más conocido del ayuno, sobre el ayuno, si usted le pone en Google, ayuno, lo va a llevar a Joel, al libro de Joel. Y primeramente le va a aparecer Joel 1:4, vea lo que dice ahí. Ahí Joel está profetizando una gran destrucción. Una gran destrucción. Este es el contexto en general de lo que está señalando, profetizando Joel. Otra vez, peligro, persecución, algo que está a punto de pasar, hermano, pues muy pronto. Y Joel no quiere espantar, es una profecía que se va a cumplir. Y entonces dice ahí en Joel 1:14, proclamad ayuno, ahí están otra vez las dos palabras juntas. Convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Otra vez el contexto, una situación difícil, peligrosa, y lo que nos da el texto como ejemplo es proclamar ayuno. Y el mismo profeta en el capítulo 2 nos indica en los versículos, a partir del versículo 12, Joel 2:12, hasta el versículo 18, lo siguiente. Vaya ahí conmigo a Joel 12:18. Yo le voy a leer lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Joel, para que nuevamente, hermano, vea el contexto antes de que se proclame un ayuno. Dice Joel 12:1. Tocad trompeta en Sión, dice el profeta Joel, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Entonces, dice Joel, tiemblen, porque viene el día de Jehová, día en donde hay tinieblas, oscuridad, son problemas, circunstancias adversas. Y vea lo que dice el versículo 12 al 18. Por eso pues, ahora dice Jehová, vea lo que dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces lo que vemos en este contexto es que cada vez, hermanos, no todas las veces, pero muchas veces en que el pueblo o una persona se encontraba en una situación difícil,
se proclamaba ayuno, humillación, no solo de alimento, sino una condición interna. Si vemos en Joel, lo recuerda rápido, dice, rasgad vuestro corazón y no solo vuestros vestidos, porque tenían una tradición de en el ayuno rasgar sus vestidos para ponerse así, que se dieran cuenta los demás, era una muestra de dolor. Pero dice Jehová, no rasguen sus vestidos, hagan lo mismo con su corazón, humíllense en esa proclamación de ayuno. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto de la proclamación del ayuno? Hermanos, todos hemos estado, ¿cierto o no? O vamos a pasar por momentos difíciles, o escuche, o estamos en momentos difíciles, o nos esperan momentos difíciles, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer esto mismo? ¿Podríamos humillarnos? Deje usted ahorita fuera solo la abstención de los alimentos, de ayunar, como lo veníamos aprendiendo. ¿Podrá usted ayunar de muchas otras maneras, no solo con la abstención de alimentos, para humillarse y depender de Dios? ¿Cuánto tiempo tal vez hace que usted no practica esto? Que no depende de Dios en un momento difícil. Que luche en sus fuerzas. Que trata usted de hacerlo a su manera. Cuando vemos que el ejemplo es proclama ayuno. Tú solo, con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Proclama ayuno. La iglesia primitiva lo pasó, solo anótelo, estamos ya en una aplicación. La iglesia primitiva nos da ese ejemplo. 2 Corintios 6:5 dice ahí que la iglesia estuvo en azotes, escuche hermano, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, y ahí dice, y en ayunos. La iglesia primitiva lo hacía. Jesús mismo, hermano, nos da el ejemplo. Él antes de comenzar su ministerio, ayunó como Moisés 40 días y 40 noches. ¿Cuál es la actitud, hermano? ¿Cuál es la actitud ante los problemas y las dificultades? Una manera y un ejemplo de ayunar hoy en nuestros días y una aplicación práctica es esa humillación para depender de Dios. Porque el otro camino es depender de mis recursos, de mis mentiras, porque hasta pecamos muchas veces por depender de nuestros propios recursos en lugar de depender de Dios. Esta mañana lo que Dios quiere decirte en este primer punto es, ¿de quién vas a depender? ¿Vas a depender de Dios? ¿Vas a pedir su ayuda? ¿O lo vas a hacer en tus fuerzas? ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿De quién vas a depender? Hermanos, y saliendo de la puerta empiezan los problemas, ¿de quién vas a depender? O Dios tal vez te está recordando que en días posteriores, meses o años, dependiste mucho de ti. Y cuando los resultados eran favorables, el único que se exaltaba eras tú, ¿te acuerdas? ¡Ay, lo logré! Yo soy el campeón. Pero era temporal. Y nuevamente venía la lucha. Primer punto que Dios quiere hablarte esta mañana. ¿De quién vas a depender? Vamos a ver el punto número 2, el propósito del ayuno. Entonces se proclama un ayuno, pero tenía un propósito. Vea, y allí encontramos, si usted ahorita se da cuenta, 5 veces la palabra para. Y entonces ahí vemos una cláusula de propósito. Esa proclamación del ayuno tenía 5 para qué. Por eso es que hay un propósito en este ayuno de Esdras. Y eso lo vamos a ver en lo que falta del versículo 1. Vea lo que dice, ahí en Esdras 8:21. Para afligirnos delante de nuestro Dios. Primer propósito. Para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Segundo propósito. Y para nuestros niños. Tercer propósito. Y para todos nuestros bienes. Cuarto propósito. Entonces, en el contexto de lo que estamos leyendo, Esdras entendió que había propósitos por los cuales estaba publicando el ayuno. No era nada más por tradición en Semana Santa, como le conté. No era nada más porque la religión me lo enseñaba y yo pues hacía lo que ellos decían. No era hacerlo inconscientemente. Aquí Esdras le explica a su pueblo por qué iban a ayunar. Y la primera frase es muy, muy importante. Dice, para afligirnos. La palabra en hebreo es aná o anaj, que literalmente significa humillación.
La Reina Valera, que tal vez la mayoría tiene, dice afligirnos, pero la mejor traducción es humillación. Y dice, para humillarnos delante de Dios, es lo que está diciendo Esdras. El primer propósito, hermanos, era reconocer la grandísima necesidad que ese pueblo tenía de Dios. Para eso estaban proclamando el ayuno. Entonces, el ayuno iba marcado regularmente con una actitud de humillación, de aflicción. Eso era lo primero que tenía que hacer el pueblo. Vea lo que dice Levítico 16, 29 al 31 en cuanto a este tema del ayuno. Levítico 16, 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, o sea, lo van a hacer continuamente. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, vea hermano, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el altar, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Estas son órdenes de Dios. ¿Cuándo iba a ser? Cada vez que se expiaran animales por el perdón de los pecados de Israel. No era solo quemar los animales y el pueblo afuera, como se hace en algunos lugares, ¿no lo ve usted así? En las fiestas tradicionales de los pueblos, aún de nuestra ciudad. Si usted se va más a las orillas, todavía hacen fiestas anuales, de mucho tipo. Pero entonces las iglesias tradicionales se unen a estos festejos. Y dentro de la iglesia está la misa, está el mensaje de Dios, pero afuera es un relajo. El alcohol y todo lo que se hace afuera, pues está tremendo, ¿no? ¿Cuál humillación? Pero aquí dice claramente, a los 10, afligiréis vuestras almas, y más abajo vuelve a repetirlo. En el momento que se están expiando los pecados, para que seas perdonado y limpiado, Israel, tu actitud debe de ser de humillación, de afligir tu alma, de reconocer que la muerte de esos animales te está limpiando, te está purificando. Y al purificarte no puedes estar en una actitud de, pues yo ya cumplí, eso es religión, ¿se da cuenta? Yo cumplo, traje mi paloma, traje mi becerro, traje mi ovejita y a darle vuelo a la hilacha. En eso se convirtió Israel y en eso se ha convertido la religión hoy en día. Y Dios nos está sacando de eso a nosotros. En el cristianismo no es cumplir y después de cumplir, como tener el permiso para pecar. Sino aflija su alma, hermano. Cada vez que Dios hable en un área directamente a usted, aflija su alma, disponga su corazón, acepte el llamado, la recomendación, la exhortación de parte de Dios. Y aquí no se trata de tiempo, porque algunos podrán decir, o yo podría decir, los demás tiempos son más duros. No, a veces los de menos tiempo. Es la condición, la actitud de mi corazón cuando escucho la palabra de Dios. Aflige tu alma. Que esté esa tierra lista, porque si no te estás perdiendo de bendiciones enormes, de crecimiento, de madurez. Había una consecuencia negativa si el pueblo iba con una actitud incorrecta. Vea conmigo Levítico 23, 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, vea lo que pasaba, hermanos, será cortada de su pueblo. O sea, expulsado, no podía estar entre el pueblo de Israel. Había una consecuencia muy dura. Hoy, gracias a Dios, por Cristo ya no. Pero a veces nos aprovechamos de eso. E Isaías, hermano, nos enseña que en esta parte de la humillación, que es la palabra que estamos explicando, que muchas veces se manifestaba con un ayuno nada más superficial, con la abstención de alimentos, no era un ayuno real y verdadero. Acompáñenme por favor a Esdras 58, versículos del 3 al 7. Vea este ayuno que Dios señala a través de Esdras. De Isaías, perdón, gracias. Dice Isaías, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Empieza con palabras duras, ¿ya lo vio? Pero incluso que usted puede apropiarse.
Váyaselas apropiando. Aflija su alma esta mañana, hermano. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ya ve, ayuna correctamente para que tu voz, tu petición sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 6, yo se lo leo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Tremendas palabras, ¿no? Más allá de solo, ¿qué es ayunar? Dejar de comer. No. Desde el Antiguo Testamento Dios dejaba claro qué tipo de ayuno quería. Ayuno de una actitud. Escuchaba un predicador, hermanos, que decía que necesitamos humillarnos de verdad, porque tenemos una lucha con nuestra carne. La carne está gritando. Y si nosotros no nos humillamos, hermanos, no escuchamos la voz de Dios. La carne grita más duro. ¿Quieres escuchar la voz? Humilla a tu carne, aflígela. Tus deseos, no solo de alimento, de actitudes. ¿Quieres escuchar la voz? Aplaca tu carne. Porque la carne grita y no te deja escuchar la voz de Dios. Esdras, hermanos, comprendía muy bien, no solamente que estaba por emprender un largo y peligroso viaje, como vimos en el primer punto, sino que sabía que el único que podía ayudarlo era Dios, y que para eso necesitaba, escuche, la actitud correcta, que era una humillación sincera de saber quién es el ser humano y quién es Dios. Para eso era la humillación, para depender de verdad de Dios. No solo por una manera religiosa, pues ayunen, no comemos y vámonos bien contentos. No, Esdras era consciente. Esta humillación traía, escuche, el propósito de protección en el camino para los hombres y mujeres más fuertes física y emocionalmente. Por eso dice, por nosotros, para protección para nosotros. Y también para los más vulnerables, porque el viaje y los primeros que tal vez podían ser más vulnerables y podían morir, eran los niños, ¿no es cierto? Y por eso dice, también para nuestros niños. Como dice el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces Esdras incluso piensa en los más vulnerables. ¿Cuánto tiempo, hermano, hace que tal vez alguno aquí pues no se humilla? En ayuno tal vez y en oración por sus hijos. Pidiéndoles tal vez a muchas veces que los saque del problema, pero no que los humille para que se acerquen a Dios. A veces nos ha pasado. Saca del problema a mi hijo, que salga del problema a mi hija. Pero pocas veces nos humillamos para decirle, trata con él, Señor, sálvalo, que es lo más importante. Esdras no. Esdras, tanto espiritual como física y emocionalmente, pedía y se humillaba por sus hijos. Job hizo lo mismo, ¿se acuerda que hacía holocaustos diario por sus hijos? ¿Lo haces, papá? Escuche, ¿cómo podemos aplicar esta segunda característica? Humillación. El propósito del ayuno en este caso es la humillación. Pero recuerde que siempre el ayuno va acompañado de la oración. Entonces, aplicado a nosotros esta mañana, hermano, es, si el Señor pone en tu corazón el proclamar ayuno, lo que sigue a continuación, hermano, ayuno y oración, dependencia de Él, lo que sigue a continuación es humillación. Humillación. Que en tu santificación acompañes a Dios con verdaderos sacrificios de negarte a tus deseos. Que si bien no vas a dejar de comer alimento, ayunes, hermano. Ayunes de televisión, tal vez ayunes de teléfono, ayunes de una actitud egoísta.
Ayunes de verdad en algo que de verdad te humille, que vaya en contra de tu carne. Que le demuestres a Dios que quieres agradarlo, que no solo le estás pidiendo sin hacer nada, sino que reconozcas que tú y yo soy el primero esta mañana, que muchas veces no nos humillamos de cosas que ahí están bien arraigadas, de hábitos pecaminosos. Y el llamado de Dios esta mañana es: humíllate y ayuna de esas actitudes, ayuna de esos hábitos que aún te siguen dominando. Pon en tu corazón esta mañana lo que te esté mostrando Dios. ¿De qué vas a ayunar? ¿De qué actitud? ¿De qué hábito? ¿Ya te lo mostró Dios? ¿Vas a obedecer? ¿O estás diciendo: el que está al lado de mí enfrente, cómo no vino Panchito? Que la graben para ponérsela, ¿no? No, contigo, es entre tú y Dios. No te distraigas con el de al lado, el que no vino. Tú, ¿de qué vas a ayunar tú? Hermano, ¿has usado en momentos complicados de tu vida la oportunidad de humillarte delante de Dios? ¿De verdad lo has hecho? ¿O tal vez has tenido una humillación falsa como nos enseñó Isaías? Cosas externas, religiosas, y por eso a veces no escuchas la voz de Dios, no ves la voluntad de Dios y piensas que no te escuchó. Porque hiciste tu petición, hiciste algo externo, pero Dios ve que no hay una humillación de tu parte. Por eso a veces no te ha contestado Dios. Por eso a veces no nos contesta Dios. O más bien, sí nos contesta, pero no lo que queremos. Porque siempre contesta el Señor. Hermano, cuando te has humillado, que sí lo haces, y acudes a Dios, lo haces como Esdras nos da el ejemplo. Esto es como Dios nos deja el ejemplo de que si bien pidió por él, escucha, en esa humillación, pidió también por los que le rodeaban. Porque a veces no es cierto que somos tan egoístas, todo es nosotros y no pensamos en los demás. Piensa en los demás. Jesús le enseñó esto a sus discípulos, hermano. Solo anótalo, Mateo 9, 14 y 15. Les estaba enseñando sobre el ayuno. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, escucha solamente, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y viene una respuesta impresionante de Jesús, hermano. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, escuche esto, vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Jesús les está diciendo a quienes le preguntan, ellos ahorita no ayunan porque la comunión entre ellos y Dios, que soy yo, es plena. Están con el novio. No necesitan ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y escucha, hermano, eso pasó con los apóstoles. El esposo les fue quitado cuando murió en la cruz y entonces ellos comenzaron a ayunar. ¿No me cree? Vea lo que dice Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13 del 1 al 3, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ahí estaba Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo otra vez, escuche, ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya no estaba el novio. Y ellos entonces comenzaron a ayunar para pedir dirección, guía, y se humillaban delante de Dios. Hermano, nosotros tenemos que reconocer que muchas veces el pecado nos aparta de nuestra relación con Dios. No sentimos la comunión con Dios, que nos oye, que podemos hablarle. Y hermano, es el momento de ayunar y de humillarse. Es el momento de reconocer que el novio, por causa de mi pecado, me ha sido quitado. La comunión plena que puedo tener con Dios me ha sido quitada y es necesaria la humillación. Recapacitar antes de que el pecado empiece a hacer estragos y decir: me estoy separando de Dios, no ha habido lectura, no ha habido oración, necesito humillarme.
Y muchos esta mañana tal vez tienen que reconocer que su relación con Dios no es tan plena, que el novio les fue quitado y es necesaria la humillación ahí sentado, sentada, hermano. Es necesaria la humillación. Dios está presto, anhela tener una relación con nosotros. Pero es necesario que nos humillemos, que clamemos a Él en oración, que lo acompañemos de una humillación sincera de actos, no solo de palabras, de actos, para que Él vea ese corazón contrito y humillado. Y dice que Él, ante un corazón así, jamás se aparta, sino lo escucha. Entonces, hermanos, ya vimos la proclamación del ayuno, los propósitos del ayuno, en la frase, y publiqué ayuno para afligirnos delante de Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora, en tercer lugar, veamos la razón del ayuno. En tercer lugar, vamos a ver la razón del ayuno. Y esto lo vamos a ver en Esdras 8:22. Vea lo que dice. Podríamos decir, bueno, o el pueblo, ¿por qué, Esdras, publicaste ayuno y pides que nos humillemos? Bueno, ya les dijo por qué, pero había una razón más profunda, hermanos. Y es la siguiente, escuche, dice Esdras: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestros Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Hermano, humanamente hablando, las condiciones que ya vimos, lo peligroso que era, pues, el regreso por el desierto. Piense usted, lo sensato habría sido pedirle al rey una escolta, ¿no es cierto? Eso era lo lógico, o sea, no era tampoco algo el cual se le pudiera recriminar a Esdras. Tenía el favor del rey, no era difícil que dijera: bueno, con todo lo que me has favorecido, rey, con los bienes que diste de tu tesoro, e incluso hasta poner los tesoros de pretexto, una escolta para que vayamos seguros. Pero dice: porque tuve vergüenza. Es obvio, hermanos, que Esdras sabía pues que le convenía contar con una escolta, pero le da vergüenza pedirle al rey. ¿Por qué? ¿Por qué le da vergüenza? Antes de contestar, hermanos, tomemos nota de que esta reacción evidencia, escuche, muy importante, para que si alguien nos pregunta ¿por qué Esdras tuvo vergüenza? Es evidencia de que Esdras era un hombre de conciencia tierna, un hombre recto y de plena honestidad. Y sospechamos que tras estas palabras, es lo que creemos, hermanos, se esconde una angustiosa lucha, porque yo creo que sí, decía, pues con la escolta nos vamos seguros, pero algo le impedía. ¿Sabe qué era lo que le impedía? Que él continuamente presumía que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos? Y la mano de Dios está sobre nosotros, y la mano de Dios está sobre nosotros. Y eso como que le causaba una angustia, decía: ¿cómo le pido al rey ahora que nos mande la escolta si yo he presumido a mi Señor, he presumido al Dios que tenemos, me ha favorecido? También nos muestra que él tenía acceso al rey, ¿ya se dio cuenta? Y que seguramente, escuche, muy importante, tuvo el valor de predicarle a su Dios. Y eso le pesaba. Decía: no puedo ahora, después de haberle predicado, presumido a mi Dios, que ahora le diga: ¿sabes qué? No confío en mi Dios. Entonces, bueno, sí confío un poquito, pero mándame la escolta para asegurar nada más. No, él dice: yo confío en mi Dios. Esdras 7:6, hermanos, ya no lo había dicho, como le digo ahí, dice al final: y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, la mano de Dios. Esdras 7:9 dice algo parecido. Al final dice: estando con él la buena mano de Dios, ¿ya lo vio? Esdras 7:28, e inclinó a mí su misericordia delante del rey. ¿Quién está hablando? Dios. Dios inclinó a mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y dice Esdras: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Él ya lo había estado diciendo, presumiendo, y seguramente se lo dijo al rey. Un comentarista, Burtz, dice lo siguiente: así pues, ¿no se debía poner en tela de juicio su testimonio?
¿No daría la impresión de que su Dios no fuera real o omnipotente como lo había dicho Esdras? Entonces, ¿no será mejor confiar realmente en Dios y no solicitar su ayuda? Esa era la lucha de Esdras. Esdras llegó a la conclusión de que si pidiera ayuda al rey, éste llegaría a una de tres conclusiones, dice este comentarista. Escucha con atención. O bien que la mano de nuestro Dios no era tan propicia como Esdras había pretendido, presumido y dicho. O bien que los judíos no le habían buscado como Esdras había pretendido. O bien que los judíos no le habían buscado con el necesario afán. O escuche, o bien que Esdras mismos no se fiaba mucho de ese Dios que presumía. Sería sembrar en la mente del rey, dice este comentarista, dudas en cuanto a la autenticidad del poder de Dios o de la fe de su pueblo. Dios y su pueblo quedarían deshonrados. Fin de la cita. Eso es lo que dice este comentarista. No sabemos si pasó en realidad esto en la mente de Esdras. Pero el relato nos enseña un principio muy importante. Muy importante, hermanos. Vea la siguiente frase. Finalmente usted y yo sabemos que Esdras no pidió al rey una escolta. Confió, creyó que la buena mano de Dios también los acompañaría por el camino y más adelante lo vamos a ver. Pero este principio es muy importante. ¿Cuál es ese principio? Que en esta humillación de Esdras, en este publicar ayuno, confiar en Dios que lo iba a cuidar en el camino de regreso, él manifiesta dos atributos. Escuche bien esto, muy importante en la enseñanza de esta mañana. Dos atributos que se han confundido en el cristianismo de manera terrible, que es el amor y la ira de Dios. Vea por qué, hermanos. Esdras dice ahí en Esdras 8:22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. O sea, los que están humillados, los que le buscan, la mano de nuestro Dios siempre va a ser para bien. Pero dice algo que muchas veces en el cristianismo no se quiere enseñar. Escuche, mas su poder y su furor, su ira, contra todos los que le abandonan. Contra quienes le abandonan, ¿qué va a haber? Su poder y su ¿qué, hermano? Furor, ira. Y la ira de Dios en las iglesias no se quiere enseñar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y incluso dicen frases que la Biblia no menciona. Y tal vez usted la ha escuchado. Dios aborrece al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira. ¿Ha escuchado usted esa frase? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador, aborrece el pecado. No es bíblico. Aquí dice que quien le abandona, su ira, su furor está contra ellos. Dices, qué exagerado. No, hermano. Vamos a seguir viendo versículos. Salmo 21:8. Alcanzará tu mano a todos tus, ¿qué dice ahí? Enemigos. ¿Usted ha sido enemigo de alguien usted? Todos, en algún momento, la verdad. ¿Y a poco usted ama a su enemigo? ¿Lo ha amado? ¿Verdad que no? Pero vea, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Tu diestra. No, obvio, Dios no tiene manos. Está hablando metafóricamente de su ira, de su justicia, de su juicio. Pero vamos viendo versículos más claros sobre la ira de Dios sobre el pecador. Que eso es lo que quiero enseñarle. Salmo, ya lo vimos, Ezequiel 22:20. Anótelo y léalo, Ezequiel 22:20. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Escuche, hermano. Así os juntaré en mi ira, en mi furor. En mi furor, aquí lo dice doble, en mi furor y en mi, ¿qué dice? En mi ira, y os pondré ahí y os fundiré. ¿Por qué los va a fundir o con qué actitud? Furor e ira. Yo no lo escribí, hermano, búsquelo en su Biblia, porque vienen versículos más contundentes en cuanto a la ira de Dios. Salmo 7:11. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y escucha, hermano, y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Gracias por esa fe, porque muchos nos cuesta, ¿no? Si Dios es amor, ¿cómo puede estar Dios enojado contra el impío todos los días de su vida? Yo no conozco a ese Dios. Ya no voy a regresar a esta iglesia. Me están enseñando un Dios falso. No, hermanos, el Dios de la Biblia es la palabra de Dios, no está modificada.
Dice ahí claramente, y Dios está airado contra el impío todos los días. José Luis, pero son versículos del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo, hermano. Juan 3:36. Vea lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Escuche, vea la frase. Sino que el amor de Dios está sobre él. Pues parecería, ¿no? El amor de Dios está sobre él porque Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, según esa frase mentirosa. No, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es Jesús hablando. ¿Qué está sobre el impío, sobre el pecador? El que rehúsa creer en Jesús. La ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir, como dice Efesios, ahorita lo vamos a ver, que usted y yo éramos hijos de ira. Porque rehusábamos creer en Jesús antes, ¿se acuerda? Romanos 2, 5 y 6, por si nos sigue costando trabajo entender la ira de Dios. Le está recriminando Dios al hombre incrédulo y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Escuche, muchas veces estamos así. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La ira de Dios está sobre el que no lo conoce, lo rechaza y quiere vivir a su manera. La ira de Dios está sobre esa persona. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios, ¿ya lo vio? Y Efesios 5:6, nadie se engañe con palabras vanas. La frase Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, esa es una palabra vana. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, yo no lo estoy diciendo, no se me queden viendo feo a mí, en buena onda. Yo estoy leyendo esto. Es que veo como que estás loco. Siento que sus miradas me traspasan. Y yo solo estoy leyendo lo que dice Dios. Pero estando tan acostumbrados a que solo el amor de Dios, y los que venimos de otro contexto, es solo el amor de Dios. Hermano, Dios está enojado con el pecador. Lo dice claramente. No podemos quitar estos versículos de la Biblia. Entonces, en nuestra evangelización, hermanos, tenemos que usar esto. Tenemos que decirle a la gente que son objetos de la ira de Dios. Y hermano, este es un hermoso recordatorio, escuche, para lo siguiente, que es exaltar a Cristo nuestro Salvador. Porque usted y yo éramos objetos de la ira de Dios. Dios estaba en nosotros, enojado con nosotros. Pero vino el Hijo de Dios y pagó por cada pecado que usted y yo teníamos que pagar. Entonces, cuando la ira del justo juicio de Dios voltea a vernos, ahora ve a Cristo que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario y pagó por cada pecado que merecía la ira de Dios. ¿Lo recuerdas esta mañana? No es momento de en este momento alabar a Dios por entender esto, que nos impacte que éramos objeto de la ira de Dios, pero que gracias a Cristo nuestro Salvador, ya Dios nos puede amar por ese Cristo maravilloso. Hermano, si no lo entiendes, tu corazón está apagado ahorita, te vas a ir igual. Pero si la gracia de Dios te permite entenderlo, tu corazón se va encendiendo en la adoración, hermano. Eras objeto de la ira de Dios. Y Dios, Cristo Jesús, pagó por ti. Qué hermoso es creerlo, sentirlo con esa fe. Y ese es mi deseo, que lo creas. Por eso es que después dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras sabía lo que dice Romanos 8:28. Y esto es para ti que estás en un momento de aflicción, de una prueba difícil.
que no olvides lo que dice Dios. Te dice esta mañana a ti, que nos escuches aquí sentado, nos ves en el video. Si no hoy, tal vez cuando pases la prueba, acuérdate de este versículo. Y sabemos, estamos convencidos, dice Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Esto es, a los que conforme a su voluntad, a los que conforme a su propósito, son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Todas. Es difícil y todos nos cuesta trabajo, pero cree en lo que dice Dios. Romanos 5, 6 y 11, reafirmando lo que Cristo hizo, hermano. Porque Cristo, dice el pasaje. ¿Quién? Cristo. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esos con los que está enojado Dios. Esos que eras tú y que era yo, hermano. Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vea este hermoso versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué dice ahí, hermano? De la ira, otra vez. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, añade Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, tú y yo en nuestros medios no podíamos reconciliarnos con Dios. Tenía que ser alguien justo y perfecto. Por eso la necesidad de que esta mañana tal vez sea el primer día que tú tengas que arrepentirte y creer en este Cristo Jesús. Y entonces serás salvo de la ira de Dios. Ese es el llamado para ustedes, para alguien que pudiera estar sentado, que no ha entendido la salvación, y tal vez para ti que nos ves en el video. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Porque dice Tesalonicenses 5:9, voy terminando, hermanos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿ya lo vio? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú sientes esta mañana que tú sigues siendo objeto de la ira de Dios, tú, hermano, tienes la oportunidad, tú persona que nos visita por primera vez, tienes la oportunidad de alcanzar salvación porque Dios no te ha puesto para ira. Y esta es la muestra de que estés escuchando este mensaje. Sino te escogió para alcanzar salvación por medio de Jesucristo solamente. Vemos en el versículo 23, y con esto estoy terminando, hermanos, la respuesta del ayuno. Por último, vemos la respuesta del ayuno ahí en el versículo 23. Dios contesta entonces. Dios responde. Todavía no lo vemos claramente, porque nos lo van a relatar los siguientes versículos. Pero dice el versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Nos va a explicar adelante cómo fue propicio. Pero dice, obedecimos, cumplimos con nuestra responsabilidad, pedimos a nuestro Dios, o sea, ayunaron y oraron, es lo que está diciendo el versículo. ¿Ya les dio cuenta? Ayunamos, se humillaron y pidieron a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Hermano y persona que tal vez con seguridad, porque en todas las iglesias lo hay, incluso gente que tiene tiempo, que piensa que es cristiana y no lo es. ¿Y no sabes por qué no te das cuenta? Porque tal vez vienes acompañado de tu esposo, tu esposa, más jovencitos, ¿verdad? Que se burlan de todo, que no están al pendiente en la predicación. ¿Sabes por qué no te está yendo como debería de irte? Por la oración de tus papás.
esposo o esposa incrédula, ¿sabes por qué no te está yendo como debería de irte? Por la oración del que sí es creyente. Y a veces eso hace que te confíes. Y que no creas que la ira de Dios está sobre ti. No la ves. Porque si lo creyeras, y yo espero que a todos les esté pasando ahorita, veas la respuesta, que esperes, anheles la respuesta de Dios. Porque Él te va a hacer propicio, de este versículo. Que escuches lo que dice Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, humillados. Salmo 66, 18, 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente, dice el salmista, me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito seas Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Este salmista había visto la mano de Dios, la respuesta de Dios. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios escucha, Dios responde. Pero hoy hemos aprendido, hermano, que primero debemos de proclamar ayuno en nuestra propia vida, humillarnos. Después encontrar los propósitos bíblicos, no carnales y egoístas, sino bíblicos de ese ayuno. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás solicitando? No es malo pedir incluso por salud, por alguna situación, no, sino la actitud interna, de una humillación real. Después, hermano, que veas en la posición en la que hoy estás por Cristo Jesús. Que ya no, como vimos en Levítico, te tocaría morir por no tener un corazón humillado y afligido, sino que ya fue alguien a morir por ti. Pero que aún así Dios requiere de nosotros esa humillación de un corazón contrito y humillado. Y escucha, y tienes la promesa, no mía, sino de la palabra de Dios, que Él va a ser propicio a tu súplica, a tu petición. Tal vez, y muy importante, no concediéndote lo que tú quieres, pero sí fortaleciéndote para que tú camines en su perfecta voluntad. Tal vez no vas a obtener lo que tú estás pidiendo, pero lo que sí es seguro, hermano, es que Dios te va a fortalecer. Y con esto oramos, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el monte Getsemaní, su humanidad, su miedo, le hacía ir 3 veces a postrarse y a decirle a su Padre, Padre, si te es propicio, si te es posible, aparta de mí este cáliz. Tengo miedo, dice que chorreaba gotas de sangre de la presión. Y hermanos, Dios lo escuchó. No como Jesús quería, su humanidad, porque de todos modos fue a la cruz a morir. Pero dice que se levantó y cumplió con su tarea. Y valientemente lo vemos a lo largo de lo que pasó en su Calvario. Así nosotros, hermanos. Tal vez Dios no te dé lo que pides, pero te va a fortalecer para que continúes en su perfecta voluntad. ¿Cuál es nuestra postura entonces en cuanto al ayuno? La actitud es lo que cuenta, hermanos. A nadie le vamos a pedir aquí 2 días, 3 días. Si quieres hacerlo, abstente de alimentos, pero ya vimos que lo más importante es abstenerte de hábitos pecaminosos, abstenerte de actitudes incorrectas. Y siempre, lo que sí dice la palabra de Dios, porque no hay un mandato de ayunen, de lo que sí hay mandato es de orar. Y si oras con una actitud que nos enseñó el ayuno esta mañana, Dios va a ser propicio a ti. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos esta gran enseñanza en cuanto al ayuno, Señor. Teníamos muchas deficiencias incorrectas, creencias, Señor, pues que eran religiosas, de tradiciones que aún arrastrábamos. Muchos de nosotros incluso pues ni siquiera lo hemos hecho nunca, Señor. Algunos no lo han hecho nunca. Lo primero que te queremos pedir esta mañana, Padre, es que
propicies en nuestro corazón la necesidad de humillarnos delante de ti, de proclamar ese ayuno a nuestro propio ser. Que nuestro ser y nuestra naturaleza pecaminosa se humille delante de ti, Señor. Hoy reconocemos esta mañana que tenemos esa tendencia pecaminosa a salir en nuestros propios recursos, nuestras propias fuerzas. Perdónanos por eso, Padre. Perdónanos, Señor, porque incluso muchas veces te reclamamos y pensamos que no estuviste, que no estás, que no estarás, pero estamos equivocados. Prepara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, porque todos vamos a pasar por crisis, por problemas. Pero el regalo más maravilloso es que prepares nuestro corazón para estar listos, aferrados y dependiendo de ti, de tu palabra solamente, Señor. Conscientes de que vamos a tender a hacerlo a nuestra manera, en nuestras fuerzas, pero con la gracia, Señor, de tu enseñanza, que esta mañana te pedimos selles en nuestra mente y en nuestro corazón, a fin de que podamos entender que lo que quieres de nosotros es una humillación plena, dependencia completa de ti, Señor, y que con esa actitud vayamos en oración a rogarte, pedirte y suplicar de tu ayuda, y que independientemente, Señor, de que no nos des lo que pidamos, hoy sabemos y creemos que tú nos fortalecerás para dejarnos seguir en esa prueba difícil y adversa, porque el que nos va a sostener eres tú, Señor. Lo creemos. Ayúdanos a esta semana a practicar esta actitud y ayunar en la medida que tú nos muestres a cada uno y acompañarlo de oración constante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Dijimos ayuno, pero ahorita podemos comer en el convivio, ¿eh? No crea que